son los mercados. Ahora, si quiero participar en esta revolución, tengo que saber cuál aspecto entender como y también como inversor. Necesitas entender 3 aspectos clave. En primer lugar, necesitas entender la escala. Y esto te va a ayudar a dimensionar el tamaño del mercado al que puede dirigirse esta innovación, es decir, su aplicabilidad y, por tanto, cuánto puede crecer. En segundo lugar, necesitas entender la estructura. Y esto implica saber cuáles son las características de la tecnología y, por tanto, la composición de este nuevo mercado. ¿Qué tipos de activos existen? ¿Cómo agruparlos? ¿Cómo clasificarlos? ¿Y qué correlación puede haber entre las diferentes categorías? Y en tercer lugar, necesitas entender la evolución. Y esto te ayudará a prever la velocidad a la que se mueve y a la que crece este mercado y, en definitiva, responder a la pregunta ¿dónde estamos? En esta clase vamos a hablar del primer aspecto clave, la escala. Para entender la escala del mercado al que se puede dirigir blockchain como innovación, tenemos que empezar por entender qué es lo que hace mejor que la tecnología actual. Es decir, qué es lo que viene a romper o a transformar. Porque las tecnologías son disruptivas cuando logran hacer las cosas mejor, o lo que es lo mismo, 10 o 100 veces más rápido o más barato. En el caso de blockchain, me vais a oír contar esto hasta el aburrimiento, el producto estrella es ese mecanismo de consenso distribuido que tiene las siguientes propiedades. Es instantáneo, es inhackeable y tiene un coste marginal cero. Es decir, que reduce el coste de la verificación a prácticamente céntimos. Por primera vez en la historia de la transmisión digital de datos, es posible verificar transacciones a través de la colaboración masiva de una red en lugar de a través de bancos o instituciones. Y esta colaboración está impulsada por el interés colectivo de la red y no por la necesidad que tiene una empresa o agente centralizado de conseguir su máximo beneficio. Así que blockchain fabrica confianza. Una confianza más segura, más rápida y, sobre todo, una confianza más barata. ¿Cuál puede ser el tamaño de este mercado? Empecemos viendo cuál es el tamaño de la industria de la confianza, o, mejor aún, el negocio de la verificación. Estamos de acuerdo en que la confianza es una condición previa fundamental para cualquier tipo de comercio, pero tiene un pequeño inconveniente: la confianza es cara. Y a ese precio que pagamos lo llamamos coste de transacción. Por ejemplo, los ejecutivos del sector financiero están en el centro de las actividades de alto coste de la confianza. Cientos de oficinas y cubículos son ocupados por traders, comerciales, gerentes de carteras, abogados, asesores financieros, asesores fiscales, contables, auditores. Y si a los bancos y asesores añadimos las cámaras de compensación, los servicios de custodia y garantías, las agencias regulatorias, los registros y otras burocracias como las redes de pagos o los seguros o los notarios, encontramos que estas actividades representan una parte importantísima de la economía. Es más, le podemos poner un número. Según un grupo de investigadores australianos que han definido este campo como cryptoeconomics, el 35% del mercado laboral de Estados Unidos se debe al coste de verificación. Y si extrapolamos este dato al PIB mundial, tenemos una cifra en torno a los 29 trillones de dólares. Es decir, 29 trillones de dólares sobre la economía global. Este es el precio que pagamos por la confianza. Es impresionante. Este es el tamaño de lo que esta tecnología puede llegar a impactar. 1/3 de la economía global.
¿Y qué tamaño tienen hoy los mercados? No hace falta que pensemos tanto en el futuro. Podemos analizar lo que está pasando hoy. Podemos comparar el tamaño actual del mercado de Bitcoin y del conjunto de todos estos criptoactivos con otros mercados de capitales. El tamaño del mercado de un activo se mide por su capitalización, o sea, es el resultado de multiplicar las unidades de ese activo en circulación por su precio. Por tanto, podemos decir que la capitalización de Bitcoin es igual al número de Bitcoins en circulación por su precio. Bitcoin representa aproximadamente el 40% de todo el mercado cripto. Así que el tamaño de todos los criptomercados en este momento está en torno al 1,05 trillones de dólares. Toda esta información es pública y se puede ver en los portales cripto, por ejemplo, CoinGecko o CoinMarketCap. Aquí es donde aparecen listados todos los criptoactivos que hay en el mercado y ya sabemos que cualquier persona puede crear un activo de este tipo, que no hay limitaciones. Por eso, este número está entre 13.000 y 20.000 criptos, dependiendo de la fuente. Pensemos, y para poner en contexto, que las empresas cotizadas en bolsas españolas son 121 y en la bolsa de Nueva York cotizan unas 2.500 empresas. A pesar del enorme número de criptoactivos, el tamaño de estos mercados es extremadamente pequeño si lo comparamos con otros mercados de capital a nivel global. Aquí podemos apreciar la escala actual de los mercados del oro, del petróleo, toda la oferta de acciones en empresas, equities, todo el money supply y la deuda global y por encima de todo el mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario global valorado en 250 trillones de dólares. ¿Y dónde están Bitcoin y los criptoactivos? Pues casi no se ven. Creo que cada uno podemos llegar a nuestra propia conclusión de lo que esto implica y a cuánto podría crecer el valor futuro de estos activos. Y hay algo más. Hablemos de la liquidez y la portabilidad de estos activos. No mucha gente se da cuenta de lo líquidos que son. De hecho, Bitcoin particularmente es uno de los instrumentos más líquidos que existen. La facilidad para entrar y salir de una posición de 100 millones de dólares es rapidísima. Además, es una área increíblemente competitiva y por tanto súper eficiente, donde los usuarios pueden elegir entre cientos de bolsas de cambio cripto en cualquier lugar del mundo, ya sean exchanges centralizados en Singapur, en Hong Kong, en Estados Unidos, en Europa o exchanges descentralizados. Para el usuario final no hay ninguna diferencia ni coste adicional entre 1 euro y 100 millones. Lo hemos dicho antes y por eso se trata de los primeros productos financieros en tener una base de usuarios totalmente global. Comparemos esta idea de portabilidad, la posibilidad de realizar una transacción de esta escala en cuestión de segundos y con un coste de transacción de varios dólares, con el tiempo que nos llevaría y el coste que tendría movilizar, comprar o vender 100 millones de acciones de una empresa en oro, en commodities o, peor aún, en inmobiliario. Hasta ahora hemos hablado de criptoactivos como monedas o tokens que tienen la cualidad de ser intercambiables, es decir, igual que el dinero que conocemos, los euros o los dólares que usamos todos los días, es decir, son fungibles. Pero la historia de los criptoactivos no termina ahí. Por si todo esto nos parecía poco, desde hace apenas unos meses los criptomercados se acaban de multiplicar por 1000, gracias a los NFTs. Si has estado prestando atención, sabrás que los NFTs son noticia desde principios de 2021, cuando empezaron a tener un volumen de ventas que no se podía ignorar, y no han parado de crecer desde entonces. Es posible que hayas pensado, ¡buf! Un montón de gente pagando millones de dólares por un JPG de un mono, de una rana o de un monigote pixelado. Una vez más, se han vuelto locos, es una secta, esto no tiene ningún sentido y luego quizás llegaste a pensar ¿para qué sirven?
En el módulo 1 hemos dedicado un espacio estratégico a hablar del concepto de propiedad digital y de cómo la utilidad de estos tokens lo va a revolucionar todo. Pero déjame que te haga memoria, porque estos tokens no fungibles son esenciales para entender la escala de los mercados de criptoactivos. Está claro que estamos ante un estándar de tecnología crucial que nos va a llevar a la adopción masiva de blockchain antes que cualquiera de las otras categorías. Veamos dos ejemplos. El primero, el 11 de marzo del 2021, Christie's vendió por primera vez una obra de arte puramente digital, la obra Los primeros 5.000 días del artista Beeple, y el NFT alcanzó un precio en subasta de 69 millones, demostrando que las instituciones avalan el valor de estos activos y también forman parte de esta revolución. El segundo, en el primer trimestre del 2022, en la plataforma OpenSea, el mercado descentralizado más grande de NFTs. Se realizaron transacciones por valor de casi 16.500 millones de dólares. Para que nos hagamos una idea, a este ritmo el volumen anual del mercado de los NFTs podría ser igual a un tercio del gasto público de Suecia, o lo que es lo mismo, una sexta parte del presupuesto del gobierno de España. Y OpenSea tiene solo 93 empleados. ¿Cómo es esto posible? Ya hemos hablado de los superpoderes de blockchain, pero voy a seguir insistiendo. OpenSea funciona a través de contratos inteligentes autoejecutables y por lo tanto no requieren de brokers, ni de sistemas de auditoría, ni de cámaras de compensación o depósitos en garantía. En OpenSea yo pongo a la venta un NFT con 4 clics y le doy permiso a un smart contract para transferir el activo de mi cartera a la del comprador en caso de que el comprador cumpla con el precio y las condiciones de venta. Cuando esto ocurre, el NFT deja de ser mío y mi cartera recibe un depósito por el precio acordado menos una comisión. En OpenSea, esta comisión es solo del 2,5%. La transacción es prácticamente instantánea e irrevocable y el resultado queda registrado en la blockchain sobre la que se ejecuta el código. Por ejemplo, si estoy realizando una venta en OpenSea en la red de Ethereum, puedo ver todos los detalles de la transacción en un Explorer como Etherscan. Pero nos estamos adentrando en territorios que vamos a ver con muchísimo más detalle más adelante. Para los que tengáis curiosidad sobre este tema, os recuerdo que el módulo 6, una de las especializaciones de este máster, está dedicado en su totalidad a los NFTs. Y os recomiendo que repaséis la lección sobre propiedad digital incluida en el módulo 1. La cuestión que nos concierne ahora es ¿de qué tamaño es el mercado de los NFTs? De momento es comparable al tamaño de las economías de países enteros. Más bien tendríamos que preguntarnos qué porcentaje de todos los criptoactivos van a ser NFTs a largo o medio plazo. Por ejemplo, de aquí a 10 o 20 años. Nuestra sospecha es que todo en el metaverso va a ser un NFT. O sea, que casi todo, es decir, el 99% probablemente sea NFT. Y estamos en los inicios de los inicios. Aviso, el tamaño de esto es inimaginable. Como conclusión final, el concepto de un metaverso abierto, que es el objetivo de esta formación, corresponde a la idea de un mercado global único y sin barreras. O sea, puede llegar a ser tan grande como el comercio global entre todos los usuarios de Internet del mundo. Hoy en día hay algo menos de 5.000 millones de personas online. Nuestra proyección es que ese es el tamaño que puede alcanzar los criptomercados. El segundo aspecto clave es la estructura de estos mercados. Esto implica entender cuáles son las características de la tecnología y, por tanto, qué tipos de activos existen y cómo clasificarlos. Vamos paso a paso. Para poder plantear una clasificación de activos, vamos a repasar primero las características que definen la tecnología que hay detrás, o sea, las características de la descentralización.
Tenemos redes peer-to-peer, que literalmente quiere decir redes entre pares, y que hace referencia a que no hay jerarquía o diferencia alguna entre los participantes de una red. Son redes que operan sin una autoridad central, con un protocolo de normas que les permite autorregularse, y todos hemos usado algunas de estas redes si hemos utilizado Napster o BitTorrent para descargarnos música o películas. La idea es que si muchas personas se juntan, cualquiera de ellas puede beneficiarse de algo más grande con solo aportar un poquito. La coordinación nos lleva a un beneficio o a un bien mayor. También hablamos de que son redes sin permiso, en inglés permissionless. Esto hace referencia a que no hay restricciones a la hora de participar. Cualquiera y cualquier contenido es bienvenido. No hay barreras de entrada y, por lo tanto, son redes resistentes a la censura. A continuación, tenemos una característica esencial: la arquitectura de código abierto. Es decir, el software, el conjunto de instrucciones que se transmiten en estas redes, no es patentable, sino que se construye y se mejora desde la comunidad de forma voluntaria. Esto parece una utopía, pero realmente funciona. Estamos hablando del mismo modelo de colaboración que nos ha dado Wikipedia. Además, es fácil seguir innovando porque es fácil de copiar y se propaga muy rápido. Casi podemos decir que tiene propiedades virales. Y ojo, esto también quiere decir que es difícil de extinguir. Y por último, es accesible globalmente. Se trata de tecnologías accesibles a cualquiera con una conexión a Internet. Es suficiente con un teléfono móvil. Además, como no es necesario registrarse como usuario, recordemos el login típico de la Web3, el Connect Wallet, conectar cartera de MetaMask, por ejemplo, se trata de tecnologías neutrales o agnósticas. No distinguen entre geografías y no les importa quiénes seamos, si tenemos una cuenta de banco, un salario, un coche, somos jóvenes o viejos, hombres o mujeres. Esto es una cualidad muy difícil de encontrar y nos abre todo un mundo de posibilidades para embarcar a grupos altamente marginados por otras tecnologías, especialmente tecnologías financieras. Y aviso, tengo que insistir en que cuando un sistema es abierto, es decir, permissionless, lo es en todas direcciones, y de la misma manera que yo puedo invertir en cualquiera de estos activos digitales sin tener que pasar por intermediarios, los emisores de estos activos tampoco tienen que pedir permiso para colocarlos en el mercado. Por eso, siempre vamos a recordar y a recomendar mantener una perspectiva de medio y largo plazo para navegar de manera segura en este universo. Porque el mercado suele ser irracional a corto plazo, como hemos visto en los últimos meses o incluso las últimas semanas, y tardará un tiempo en separar el grano de la paja. Y cuando uno puede elegir entre miles de activos, hay mucha paja. Por esto vamos a dedicar más de la mitad de este módulo a los fundamentos del análisis técnico, como vais a ver más adelante. Es importante que tengáis el mejor criterio a la hora de decidir si vais a comprar una cosa u otra y qué estrategia de entrada y de salida y nivel de riesgo vais a asumir. Ángel nos acaba de hablar de las características de la tecnología que está detrás de los criptos. Vamos a ver el siguiente nivel de plataforma. Hemos visto que existe una escalera de innovación que empieza con Bitcoin y Ethereum. Cada uno de esos proyectos es una red de infraestructura que sirve para registrar datos de manera. Por su parte, el criptoactivo que lo representa, en este caso Bitcoin o Ethereum, sirve para capturar el valor de la red e incentivar sus participantes. Podemos pensar en estas redes como una base de servicios. Una imagen muy familiar es una red de suministro de agua o de gas. En este caso, lo que la red suministra es el consenso distribuido. Y por encima de ese consenso yo puedo colocar lo que quiera, cualquier tipo de datos. En realidad, estas redes son los sistemas operativos de blockchain. Algunos son básicos pero muy robustos. Podríamos compararlos con MS2. Y otros son más complejos y con mayor capacidad de expresar contenido, como Windows. Y aquí tendríamos una perfecta analogía de las dos redes principales.
A ese tipo de infraestructura la llamamos capa 1. En inglés vais a oír mucho el término Layer 1 o L1. Y en esa categoría vamos a tener toda una serie de proyectos, porque claro, pensar que puedes diseñar el siguiente gran sistema operativo de una tecnología global es muy jugoso. Así que la mayor parte del talento de esa industria se concentra aquí, en la capa 1. Del lado de Bitcoin tenemos proyectos que son activos monetarios y que buscan ser la reserva de valor. La mayoría siguen los pasos de Bitcoin. Algunos incluso son copias exactas que se separan del código madre en un evento de la red que se llama fork. Decimos que son bifurcaciones del código. Cualquier persona puede clonar el código de Bitcoin introduciendo alguna modificación y creando su propia cadena a la altura de un bloque determinado. Así nacieron Litecoin, Bitcoin Cash o Dogecoin. Además, esta es la única manera de hacer cambios en una blockchain con bifurcaciones del código donde se pueden implementar mejoras. Otro ejemplo, que es básicamente una variación del diseño de Bitcoin, es The Grid. Y la innovación más importante que hemos visto en este espacio son las monedas privadas, o más bien, debería decir anónimas como Zcash o Monero. Zcash es un proyecto pionero que fue lanzado en 2016 y que introdujo la tecnología ZK, que viene de las iniciales Zero Knowledge Proof. Esta tecnología permite verificar datos sin revelarlos, y de ahí el nombre prueba sin conocimiento o con cero conocimientos. Esto equivale a que alguien pudiera verificar que tienes más de 18 años sin tener acceso a los datos de tu DNI, o que tu cartera dispone de un saldo superior a una cifra sin conocer el saldo exacto, lo cual es un gran paso en la cuestión de privacidad de datos. También podríamos llamarlo verificación ciega. Además, este avance sobre la arquitectura de una blockchain merece atención, porque se ha convertido en la base de gran parte de los proyectos de capa 2. Pero nos estamos adelantando. Volvamos a la capa 1. Del otro lado tenemos los proyectos que siguen los pasos de Ethereum. Aquí vemos Solana, Near, Avalanche, Cosmos, Cardano y hay muchos más. Lo que esos proyectos tienen en común es que sirven para ejecutar aplicaciones colocadas sobre una capa superior. Por eso se les llama plataformas de contratos inteligentes o Smart Contract Platforms. Pensemos una vez más en un sistema operativo como Windows. Y la competencia es feroz. Lo que estamos viendo en este momento, después de una década de esta tecnología, es que estamos en una carrera por establecer quién va a convertirse en la mejor plataforma de Smart Contracts. Ethereum lleva ventaja, pero es muy probable que el futuro sea un futuro multicadena, multichain, donde varios de esos proyectos van a coexistir y la innovación se va a centrar en hacerlos interoperables. Los próximos 2-3 años nos van a dar muchas pistas en este campo. Mientras tanto, sobre cada una de esas plataformas se publican cientos de aplicaciones cada semana. Son el equivalente a un Word o un Excel, proyectos con sus propios tokens de utilidad que resuelven necesidades específicas. A estas aplicaciones las llamamos aplicaciones descentralizadas o dApps. Una dApp es una aplicación construida sobre una blockchain y que combina un contrato inteligente con una interfaz de usuario frontend. O sea, parece una página web normal, pero en realidad es un contrato. Y para ejecutarlo, lo único que tienes que hacer es conectar una cartera Web3 como MetaMask. Antes de explorar el mundo de las dApps, es importante mencionar que junto a la capa 1 vamos a encontrar toda una serie de proyectos que denominamos capa 2. Veamos qué es esto. La capa 2 es un complemento a la capa 1 y está constituida por una serie de tecnologías que mejoran la velocidad y la escalabilidad de la capa 1, a medida que la demanda de los usuarios aumenta. Esos proyectos hacen que blockchains muy seguras como Bitcoin o Ethereum sean más ágiles y puedan registrar más operaciones por segundo, manteniendo todas sus otras propiedades. Esos proyectos los solemos describir con la etiqueta L2, que viene del Layer 2. Dentro del grupo de proyectos L2 encontramos proyectos para escalar Bitcoin como RSK o Lightning Network y proyectos para escalar Ethereum como Polygon, Arbitrarium o Optimistic. El motivo por el que la capa 2 es importante es un esquema que conocemos como trilema de blockchain. Se trata de un dilema a tres bandas. El esquema, que fue desarrollado por Vitalik Buterin, el creador de Ethereum, describe la relación entre tres dimensiones de esta tecnología que compiten entre sí a medida que una red crece. En primer lugar está la escalabilidad, que se mide en transacciones por segundo y es el ancho de banda de una cadena.
Esta propiedad es muy deseable. Antes decíamos que las blockchains pueden ser la tecnología más segura, sin embargo, son muy lentas. Bitcoin, por ejemplo, solo puede procesar en torno a 3 transacciones por segundo. Esto está muy lejos de ser lo ideal. Y precisamente por eso tenemos tantos competidores en la capa 1, porque surgen otros diseños de blockchains que intentan ser más eficientes y procesar muchas más transacciones por segundo. ¿Qué ocurre? Pues que cuando tiramos de uno de esos puntos, por ejemplo, cuando incrementamos las transacciones por segundo, comprometemos otras dos grandes cualidades, la seguridad y la descentralización. Veamos un caso específico. Una red puede ser mucho más rápida si tiene un número muy reducido de nodos, porque entonces, para alcanzar el consenso, solo se tienen que comunicar entre sí unos cuantos participantes en vez de miles. Para darte una idea, la red de Binance Smart Chain, la BSC, de la que también hablaremos más adelante, consta de 21 nodos validadores. Y nadie lo puede negar, la BSC es una red rapidísima. Pero su nivel de descentralización es muy bajo. ¿Cómo medimos eso? Medimos la descentralización por el número de validadores. Comparemos, por ejemplo, la red de Binance, la Binance Smart Chain, con Ethereum. La red de Ethereum tiene más de 200.000 nodos validadores y como consecuencia es mucho más lenta, unas 10 transacciones por segundo. ¿Cuál es más segura? Si tu respuesta es Ethereum, vamos por el buen camino, porque controlar el 51% de 21 nodos es mucho más fácil que controlar el 51% de 200.000. Sobre todo si esos 21 nodos están prácticamente en manos de una sola empresa, Binance. Hackear una empresa es mucho más fácil que hackear 200.000. Y eso nos lleva a la seguridad. Por seguridad entendemos el coste económico que supone alterar los datos de una blockchain. Si una red tiene solo 21 nodos, el gasto que me va a suponer controlar el 51% de la red será mucho menor que si tengo miles de nodos. Actualmente, la Fundación Ethereum proyecta que el coste económico para hackear Ethereum para finales de 2022 será de más de 15 billones de dólares. En fin, todas esas cosas están relacionadas. Y el resultado es que si yo quiero que una red sea muy segura, tiene que estar muy descentralizada, tener muchos participantes y entonces, desafortunadamente, también va a ser lenta y difícil de escalar. La forma en la que resolvemos estas limitaciones es de manera modular, es decir, por capas. Divido el trabajo, una capa me resuelve la seguridad y otra capa la agilidad. Esa estrategia de capas nos permite que una red vaya más rápido. Ahora que ya hemos entendido qué es esto de la infraestructura de capa 1 y capa 2, vamos a profundizar en la capa de las aplicaciones, las dApps. La capa de las aplicaciones es muy amplia. Estamos hablando de miles de proyectos con sus activos correspondientes. CoinGecko lista más de 13.000. CoinMarketCap, que tiene menos requisitos de entrada, lista todavía más, del orden de 20.000. Aquí es donde vemos realmente el dinamismo de un mercado en sus startups. Cada uno de esos activos representa un proyecto que intenta resolver una demanda de mercado. A veces nos encontramos con que estas soluciones ya tienen una respuesta en Web 2. Por ejemplo, si hablamos de plataformas de distribución de música, ya tenemos Spotify. Es posible que haya una versión Web 3 que sea mejor que Spotify. De hecho, hay varias propuestas que compiten por ese puesto. Pero aún es demasiado pronto y esos proyectos tienen aún mucho que demostrar. Y a veces nos encontramos con proyectos que sencillamente nos permiten hacer cosas totalmente nuevas. Blockchain, ya lo sabemos, tiene un enorme potencial. Pero lo realmente interesante de estas aplicaciones es cómo implementan ese potencial. Aquí quiero recordar una cita de Vitalik Buterin sobre ese punto. Mientras que la mayoría de las tecnologías tienden a automatizar a los trabajadores en la periferia que realizan tareas no cualificadas, blockchain automatiza el centro. En lugar de dejar sin trabajo al taxista, blockchain deja sin trabajo a Uber y permite que los taxistas trabajen con el cliente directamente. Este es el nivel de innovación que estos proyectos buscan. Y para entender mejor dónde se encuentra ese potencial, vamos a concentrarnos en 4 categorías de utilidad de estas aplicaciones.
Las soluciones de pago sobre blockchain vienen a sustituir la eterna red de tarjetas de crédito y otras tecnologías fintech como PayPal o Bizum. El coste de cualquier sistema de pagos es un problema universal y el que gane esa carrera será como si hubiera encontrado el santo grial. La propuesta de valor de esos proyectos es que pueden liquidar operaciones en tiempo real, eliminar intermediarios, reducir costes de transacción y eliminar el fraude tanto para los usuarios como para el comercio. Muy representativos en esta teoría son Flexa y Celo. Vamos a hablar de DeFi o las finanzas descentralizadas. DeFi es una de las categorías más radicales, porque propone un sistema financiero global abierto, sin barreras de entrada, sin intermediarios y con costes de transacción insignificantes, comparado con las finanzas tradicionales, que por cierto, en esos círculos se llama TradFi. Esta categoría incluye mercados descentralizados de deuda, liquidez, riesgo, derivados, agregadores, seguros. Si siempre has querido prestarle dinero a la bolsa o a otro banco y convertirte en JP Morgan por una fracción de lo que cuesta a la banca privada hacer negocio, esta categoría te va a gustar. Porque cualquier producto financiero que pueda ejecutarse con unas líneas de código, o sea, con un smart contract, vamos a encontrar su versión en DeFi. Los principales exponentes de esta vertical son las plataformas de lending, de préstamos y de emisión de deuda, como sería Aave, Compound o Maker, y las bolsas descentralizadas o autónomas, los DEXs, como Uniswap, Curve o Balancer. Y justo para adentrarnos en este nuevo mundo financiero, hemos desarrollado uno de los módulos más extensos de esta formación, dedicado en su totalidad a las finanzas descentralizadas. Nuestra proyección es que esta aplicación específica de los smart contracts se va a convertir en el motor financiero bajo el capó de Internet. Y que va a llegar un momento en el que los usuarios lo van a dar por hecho, igual que damos por hecho la tecnología Wi-Fi. Son más amplias, más disruptivas, porque incluye todo tipo de soluciones que nos acercan a la idea de un Internet entre iguales donde existe la confianza sin la necesidad de árbitros. La propuesta de valor consiste en nada menos que en una reingeniería de todos los puntos de vulnerabilidad de Internet. ¡Ojo! Porque esos puntos están en los servicios centralizados de todos los gigantes del sector. Por ejemplo, las empresas de software que gestionan bases de datos como Oracle, las empresas de infraestructura que almacenan datos como Amazon Web Services, las plataformas que venden contenido digital como la App Store, iTunes o Spotify, las empresas que indexan datos para su recuperación y monetización como Google, las empresas que bajo el nombre de redes sociales venden publicidad y datos sobre nuestro comportamiento online. Para cada uno de esos modelos de negocio, Web3 propone una alternativa. Para la gestión de bases de datos, la alternativa son los oráculos descentralizados como Chainlink. Para el almacenamiento de datos, tenemos blockchains que coordinan el espacio sin utilizar son las que no podemos de lo que es en estos modelos de Robert, lo que es una manera de intensa que pueden ser tres soluciones a la idea de un Internet donde exista confianza sin la necesidad de árbitros. La propuesta de ingeniería todos los puntos de un o que estos servicios de todos las empresas de software gestionan bases de datos como Oracle, pero almacenan datos como Amazon, las App Store, iTunes o Spotify datos a su recuperación. La empresa de nombre de publicidad comportamiento para los web proponen bases la software central para el de tenemos por gran espacio de datos como las plataformas como Spotify como también proyectos del vemos aquí ejemplo seguidos de un podemos moverlos de acción a acción. Digamos los eran modelos con un unicornio web existe un protocolo de blockchain digital. En definitiva, lo que Web3 presenta es una manera complementaria y esto puede ser así de NFT es un estándar criptográfico parecido a un sello o una firma digital. El NFT certifica que un activo digital es único y por lo tanto no reproducible. Los NFTs pueden utilizarse para representar imágenes, vídeo, audio, es decir, cualquier tipo de contenido. La propuesta de valor de esa categoría es la trazabilidad y la escasez digital. O sea,
hacer de un bien digital algo escaso y con un origen demostrable. Es una idea sencilla, sin embargo, se trata de la categoría con el mayor volumen de negocio proyectado, y eso tiene que ver con su utilidad, que es prácticamente universal. Un estándar así afecta a cualquier mercado, porque puede generar certeza sobre la autenticidad y los derechos de propiedad sobre absolutamente cualquier cosa. La utilidad no se limita a objetos, también incluye cualquier documento. Igual que puedes coleccionar arte en formato NFT, puedes registrar un título de propiedad, un acta o un contrato de seguros como un NFT. Nuestra sospecha es que todo lo que nos rodea, todo lo que tenga algún valor, va a incorporar de alguna manera el estándar NFT. Así que podemos estar frente al punto de inflexión de blockchain en general, la superaplicación que acercará este mundo a billones de personas como el email hizo en el caso de Internet. ¿Cuáles son los proyectos más destacados en esta categoría? Hay varios tipos, blockchains propias y herramientas específicamente diseñadas para crear y para intercambiar NFTs como Flow o Engine. Marketplaces, que es la infraestructura de mercado esencial para abrir comercio entre usuarios, y aquí el referente es OpenSea, fundada en 2017 y que está generando cerca de 400 millones de dólares anuales en comisiones con unos 100 empleados, y también tenemos algo nuevo, mundos virtuales, entornos completos, con token y economía propia, donde cualquiera puede acceder, invertir en suelo o desarrollar contenido y experiencias. Por supuesto, todas esas cosas son NFTs. Los principales ejemplos son The Sandbox, Voxels y Decentraland. Recordemos que al inicio de este módulo nos hemos planteado como objetivo pintar un panorama de los criptomercados y para ello nos hemos apoyado en tres aspectos clave. En primer lugar, la escala, con la idea de entender el tamaño del mercado al que se dirige esta innovación. En segundo lugar, hemos hablado de la estructura, un tema amplio donde hemos cubierto una clasificación de activos que va desde las capas de infraestructura hasta 4 categorías de aplicaciones. Y por último, y de esto va esa cápsula, queremos entender la evolución, es decir, el ritmo al que crece este mercado y, en definitiva, responder a la pregunta ¿dónde estamos? Pues bien, estamos en un momento clave, tocando el fondo de lo que probablemente sea el último gran ciclo de crecimiento antes de una explosión global en la adopción de esa tecnología sin precedentes. Lo vamos a ver con algunas métricas porque las señales son claras. Para empezar, ha llegado la adopción institucional y esto está claro cuando vemos hacia dónde tira el dinero, y no solo el dinero de las empresas como Facebook, sino hablamos de fondos de capital riesgo. El dato. Las inversiones en blockchain de los fondos Venture no han parado de crecer en los últimos 7 trimestres, alcanzando récords cada 3 meses. Es más, los grandes inversores ya han asimilado esto de la adopción institucional, porque desde hace unos 6 meses cambiaron su discurso. Solo tenemos que ver el giro de 180 grados en instituciones que antes renegaban de todo lo que oliera a blockchain. En MetaPro creemos que se dan cuenta de que esto es imparable y les va a pasar por encima. Y deben estar pensando, mejor me uno a esto, ¿no? Además, tenemos otras tendencias sociales como el trabajo remoto y el tiempo de uso de pantalla que no hace más que crecer. Hoy pasamos más de 7 horas diarias en promedio con displays digitales en países de Europa y Estados Unidos, y hasta 11 horas en algunos países asiáticos como Filipinas. Y además, tenemos la aceleración en números de usuarios. Hoy en día, el número de carteras cripto es parecido al de conexiones de Internet en 1999, pero está creciendo más rápido. Si seguimos en la trayectoria actual, en los próximos 3 años, los usuarios de cripto van a alcanzar los 1.000 millones, lo que equivale a 10 años de adopción en Internet. También nos encontramos en un punto de inflexión en cuanto a utilidad. Estamos empezando a ver cómo la tecnología se desborda y cruza a otras industrias. Y esto se refleja en el tamaño y la diversidad del mercado. Un mercado que se mueve muy rápido. Por ejemplo, blockchain tardó una década en alcanzar la capitalización de 1.000 millones. Todo esto basado en el valor de Bitcoin, que ocupaba casi todo el mercado, mientras que luego pasamos de 1.000 a 3.000 millones en menos de un año, con Bitcoin en torno al 40% del mercado.
O sea, que hoy el mercado tiene un 60% de activos que no son Bitcoin. Así que vamos rapidísimo. Sin embargo, no quiero que pienses que ese tren ya te ha dejado atrás, porque aunque está acelerando, la realidad es que aún estás a tiempo de subirte a esta gran ola de innovación. Si quieres la respuesta minimalista a la pregunta ¿dónde estamos hoy?, yo diría que en los inicios. Fíjate en este detalle. Cristiano Ronaldo tiene 415 millones de seguidores en Instagram. Esto es 88 veces el número de usuarios globales en las finanzas descentralizadas, que es lo que yo te voy a enseñar. Es decir, que no vas a ser uno más. Vas a formar parte de un grupo de personas, de unos 5 millones de personas en el mundo, que entienden y que usan de forma avanzada esta tecnología. Vas a ser miembro de un grupo que va a tener una gran ventaja a partir de ahora.